Bueno, chicos, pues ahora que ya entendéis la lógica detrás de los vacíos o de los Fair Value Gaps, vamos a hablar de los famosísimos Order Blocks. Y en esta clase vamos a seguir un poco la misma dinámica que en la clase anterior. Os voy a dar la definición que todo el mundo conoce de los Order Blocks y os voy a explicar y a demostrar por qué esa definición es errónea y cuál es la lógica detrás de los Order Blocks. Entonces, ¿qué es lo que siempre nos han dicho sobre los order blocks? Pues siempre nos han dicho que un order block es la última vela contraria a un movimiento impulsivo. Es decir, sería la última vela alcista de un movimiento bajista o la última vela bajista de un movimiento alcista. Y otra de las chorradas que nos dicen sobre los order blocks es que un order block es una acumulación significativa de órdenes de compra y de venta generada por actores institucionales que pueden indicar áreas potenciales de reacción del precio, no sé qué, no sé cuántos. Nos dicen que un order block es donde las grandes instituciones ponen sus órdenes de compra y tal. Vais a ver que esto no es así y definitivamente los actores principales ya os he dicho que no siguen la lógica del inversor minorista, del inversor retail, ¿vale? Entonces un order block sigue exactamente la misma lógica que un fair value gap, pero a la inversa, pero el concepto detrás es exactamente el mismo. Entonces vamos a un gráfico y os voy a demostrar por qué esta teoría o esta definición es errónea. Por ejemplo, aquí que tenemos, venimos de una tendencia bajista, tenemos nuestro shock, todos estáis de acuerdo, ¿vale? Vamos a dibujarlo bien. Tenemos aquí nuestro shock, ¿vale? Según esta definición, ¿cuál sería el order block aquí? Sería la última vela contraria a este movimiento. Podéis ver que yo he cambiado el color de las velas y para mí las velas negras son las alcistas y las grises son bajistas. Más adelante en el bloque de psicología os voy a explicar por qué he puesto estos colores, pero por el momento da igual. Las grises son bajistas. ¿Cuál sería el order block aquí? La última vela contraria. ¿Estáis de acuerdo? Es que sería esto de aquí. Si lo extiendo, podemos ver que el precio ha rebotado a la perfección en este order block. Y aquí, pues la persona que os da esta definición os diría que podéis ver cómo efectivamente el precio ha rebotado en este order block. Bueno, vale. Y en este movimiento impulsivo, ¿cuál sería el order block? Pues sería este de aquí. ¿Estáis todos de acuerdo? Si lo extiendo, ¿acaso viene el precio a rebotar en este order block? No. Bueno, aquí más adelante podríamos decir que tenemos una especie de freno, pero no es precisamente por esta definición. Fijaros, aquí tenemos otro ejemplo, y un ejemplo que me gusta más. Una mini tendencia alcista, shock, cambio de tendencia, nos vamos para abajo. Aquí tenemos un pedazo de movimiento impulsivo. ¿Cuál sería el order block según esta definición? Sería esta vela de aquí. ¿Estáis todos de acuerdo? Lo extiendo y el precio nunca acaba llegando, ¿vale? Y el inversor minorista o el que está empezando en el mundo del trading, pues está aquí esperando a ver si ve un rebote en el order block y nunca acaba ocurriendo porque no entiende cuál es la lógica detrás de todo esto. Pero una de las razones por las cuales no me gusta esta definición son dos. Punto número uno, no entendéis la lógica detrás de todo esto. Y punto número dos, que todo esto es relativo a la temporalidad. Si yo os digo que un order block es la última vela contraria de un movimiento impulsivo, dependerá de quién esté analizando el gráfico y en qué temporalidad. Por ejemplo, si este order block, vamos a verlo, me invento, en temporalidad de 15 minutos. Y vamos a buscar este mismo order block, ¿dónde lo tendríamos? Pues este mismo order block sería este de aquí. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿No? Si en vez de una hora nos vamos a una temporalidad de 2 horas, pues este mismo order block, ¿dónde lo tenemos? ¿Vale? Este mismo order block, ¿cuál sería? Sería esta vela de aquí, de mecha a mecha. ¿Acaba el precio rebotando? No. Si me voy a temporalidad de 4 horas, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es que ahora la última vela contraria es toda esta vela de aquí. Y entonces aquí el que os dice que un order block es la última vela contraria a un movimiento impulsivo, os diría que aquí en este caso el order block correcto es el que vemos en 4 horas y el que vemos en 1 hora no es correcto. Y mi pregunta es ¿por qué? Es correcto en una temporalidad y no en otra, ¿no? Entonces esta definición a mí no me gusta, ¿vale? ¿Cuál es la definición correcta? Volvemos a temporalidad de 1 hora. Pues como os he dicho, sigue la misma lógica que los vacíos. ¿Qué es un vacío? Un vacío es una zona en la cual el precio se desploma o sube muy rápido y se deja órdenes pendientes de ejecutarse por ahí en medio. Entonces, un vacío al final es una zona llena de órdenes y es una zona muy líquida. Y un order block es lo opuesto. Es una zona en la cual el precio ha negociado mucho, por lo cual ha absorbido todas las órdenes que habían allí, y cuando el precio se va de esa zona, ya sea para arriba o para abajo, pues ¿qué ocurre cuando el precio vuelve a ese order block? Pues como no hay liquidez, como no quedan órdenes pendientes por ejecutarse,
el precio sigue su camino. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues por ejemplo con el perfil de volumen de rango fijo. Si analizamos todo este movimiento de aquí, ¿vale? Y nos vamos a analizar pues todo este movimiento de aquí, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cuál es la zona más negociada? Es decir, donde se han ejecutado más órdenes. Fijaros en el perfil de volumen. Podemos ver que sería más o menos pues de aquí a aquí, ¿no? ¿Estáis todos de acuerdo? Si yo quito esto y extiendo esto de aquí, pues puedo ver que me coincide con este conjunto de velas. Si lo extendemos, ¿dónde tenemos el rebote perfecto? Allí. ¿Qué es un order block? Es una zona poco líquida. Entonces aquí tenemos un vacío, el precio sube a rellenar el vacío, pero cuando se encuentra con este order block, que un order block no es más que una zona poco líquida, ¿qué es lo que ocurre? Ya no hay liquidez, por lo cual el precio no puede subir, no hay liquidez. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Se desploma y sigue su camino normal. Fijaros, os voy a mostrar un montón de ejemplos, pero esto lo vais a ver en prácticamente en todas partes, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo perfecto, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver? Fijaros, última vela contraria al movimiento impulsivo. ¿Dónde pongo mi order block aquí? Pues bueno, depende de la temporalidad en la que miréis el gráfico y depende a quién se lo preguntemos. Ahora, si yo os digo que me analicéis aquí las zonas más negociadas y menos negociadas, saltan a la vista, ¿no? Yo os podría decir que aquí tenemos un vacío, ¿vale? Y vosotros mismos lo estáis viendo. Podría decir que aquí tenemos otro vacío, vosotros mismos lo estáis viendo, y podría deciros que aquí tenemos un conjunto de velas donde el precio ha estado acumulando un buen rato, ¿vale? Lo estáis viendo vosotros también, voy a marcarlo como un order block, y aquí también, ¿vale? Aquí tenemos un conjunto de velas, estáis todos de acuerdo. Si yo elimino todo esto y cojo mi perfil de volumen y analizamos todo este movimiento impulsivo, pues bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que ya hemos visto en el gráfico. Vemos que esto es una zona poco negociada, por lo cual esto es un vacío, significa que está lleno de órdenes. Aquí también vemos que por lo general es una zona poco negociada, pero podemos ver que aquí sí, se han negociado muchísimas órdenes y que aquí también se han negociado muchísimas órdenes, ¿vale? Si lo extiendo, casualmente, bueno, casualmente no es casualidad, coincide con esta zona de aquí, y si esto lo extiendo, casualmente coincide con eso, pero no hace falta que tracéis el perfil de volumen para ver todo esto. Si ahora extiendo este order block, que esto para mí sería un order block, y extiendo este de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver, primero de todo vamos a ponerlo bien. El conjunto de velas, ¿cuál es? El conjunto de velas es todo este, de mecha a mechas. Y aquí igual, el conjunto de velas sería de mecha a mechas, ¿vale? El perfil de volumen lo podéis utilizar al inicio, por si tenéis alguna duda, pues analizar todo esto y poder ver efectivamente cuáles son las zonas más o menos negociadas, pero luego es tan sencillo como coger el conjunto de velas. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues fijaros, el precio retrocede a llenar este vacío, se encuentra con este primer order block y ¿qué es lo que hace? Tenemos una pequeña reacción, un pequeño freno. ¿Por qué frena el precio justo en este punto? Por el order block, por nada más. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí arriba tenemos una zona también muy líquida, un vacío. ¿Qué es lo que hace el precio? Pues se encuentra con este freno, fijaros cómo aquí subía de una manera y aquí le cuesta más subir, finalmente sube y ¿dónde tenemos el rebote perfecto al milímetro? ¿Dónde lo tenemos? Aquí, fijaros con esta mecha nos rebota a la perfección en este order block y encima nos forma nuestra queridita vela envolvente, nuestro shock y, ¿por qué no? Vamos a ver si tenemos un OTE. Fijaros que en este caso el precio sobrepasa un poco la zona de OTE, pero en general, ¿dónde encuentra el giro? En la zona de OTE. Entonces, chicos, ahora ya sabéis un poco cuál es la lógica detrás de los order blocks. No es la última vela contraria a un movimiento impulsivo ni ninguna de estas tonterías, sino que simplemente es lo opuesto a un vacío. Un order block es una zona muy poco líquida porque el precio ha negociado muchas veces, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí lo mismo, aquí tenemos un conjunto de velas, ¿vale? ¿Dónde encuentra el precio el freno? Al llegar aquí. ¿Por qué? Porque es una zona poco líquida. Entonces el precio nos va para abajo y el precio quería seguir bajando, pero simplemente se encontró con este order block, ¿vale? Y tenemos aquí, pum, una reacción. Y fijaros que en este caso no es milimétrica la reacción, no, el precio entra un poquitín en nuestro order block y luego da la vuelta, ¿vale? Y fijaros, ¿dónde podríamos decir que está rebotando aquí el precio? Que parece casualidad. Bueno, pues aquí tenemos este
conjunto de velas. No es ni la última vela contraria al movimiento impulsivo, ni ninguna de estas tonterías. Aquí el precio se ha desplomado muy rápido. Cojo mi perfil de volumen, analizamos todo eso. Vemos que tenemos aquí un poco de liquidez, un poco de vacíos, ¿vale? Vemos aquí este conjunto de velas en el cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5 velas, ¿no? Y aquí el precio se desploma. Si extiendo esto, ¿dónde ha venido? Fijaros, incluso si cojo la mecha de esa vela de allí, ¿dónde ha venido el precio a rebotar al milímetro? Aquí, en este order block de allá, ¿vale? Entonces, no tenéis que buscar los order blocks como si fueran última vela contraria o no última vela contraria, sino que ahora entendéis la lógica detrás de los vacíos y la lógica detrás de los order blocks. Y habéis visto que el concepto es exactamente el mismo. De hecho, vamos a buscar, por ejemplo, ejemplos en otro par, en el USD JPY, por ejemplo, y vamos a hacerlo en temporalidades diferentes para que lo veáis, que esto es aplicable a todas las temporalidades. Por ejemplo, vamos en 5 minutos, ¿vale? Y vamos a centrarnos aquí y vamos a buscar, pues, ejemplos de order blocks y de este tipo de cosas. Fijaros que aquí el precio se desploma, ¿no? ¿Estáis todos de acuerdo? El precio se desploma. ¿Dónde encuentra el freno? El precio va bajando, pero aquí parece que consolida un poco. ¿Por qué? ¿Dónde encuentra el freno? Si yo analizo todo este movimiento impulsivo que tengo aquí, ¿cuál es la zona más negociada? Es esta de aquí. Pero repito, no os hace falta poner el perfil de volumen para ver esto. Es que ya lo vemos que salta a la vista que esta es la zona más negociada, donde hay más velas. Lo extendemos, ¿vale? Y si lo cogemos de mechas a mechas, ¿vale? Que en este caso sería de aquí a aquí, podemos ver que tiene sentido que el precio haya encontrado una especie de soporte o de freno en este punto, porque es la zona más negociada, ¿vale? Si, por ejemplo, vamos a ver esto, me invento, en temporalidad de 1 minuto, ¿vale? Vamos a buscar, fijaros qué es lo que tenemos. Pues misma historia, fijaros, estamos en temporalidad de 1 minuto. Esto lo podéis ver prácticamente en cualquier temporalidad, ¿vale? Pero fijaros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Analizamos bueno, no hace falta ni analizarlo ya. Aquí tenemos nuestro conjunto de velas, ¿no? Lo extiendo, ¿dónde me rebota el precio? En este conjunto de velas. Aquí tengo otro conjunto de velas, ¿vale? Que son estas de aquí, que encima, si lo extiendo un poco, me coincide con todas esas de allá. ¿Dónde rebota esta mecha? Aquí, en este punto que tenemos. Y así una vez tras otra, tras otra, tras otra. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos todo este pedazo de conjunto de velas, ¿vale? Que si lo cogemos de mechas a mechas, ¿vale? Y lo extendemos, ¿dónde nos rebota aquí? En este conjunto de velas que tenemos aquí. ¿Tiene sentido todo lo que estoy diciendo? Bueno, pues vamos a coger el perfil de volumen, ¿vale? Vamos a analizar toda esta caída, ¿vale? Desde aquí hasta aquí abajo. Y ¿cuál es la zona más negociada? Efectivamente está de aquí. ¿Os hace falta trazarlo? No, no os hace falta trazarlo, ¿vale? Pero fijaros, lo mismo. Venimos aquí y ¿qué es lo que yo puedo ver? Lo que yo puedo ver es que aquí tenemos este conjunto de velas que tenemos aquí, ¿vale? Si lo extendemos, ¿dónde nos reacciona el precio? En este conjunto de velas que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, chicos, esto lo podéis ver una vez tras otra y tras otra. Fijaros aquí, misma historia, estamos en 1 minuto, ¿vale? Fijaros el pedazo de vacío y el pedazo de order block que tenemos aquí. Aquí tenemos un vacío, ¿vale? Que el que no tiene ni idea de vacíos lo trazaría tal que así, perdón, y esperaría que el precio rellenara todo este vacío. Pero si yo os quito el zoom, podéis ver que hay algo que salta a la vista, ¿vale? Tenemos aquí todo este conjunto de velas. ¿Dónde reacciona el precio? En este conjunto de velas. Por lo cual, ¿cuál es el vacío real que hay aquí en el gráfico? El vacío real es este de aquí, ¿vale? Voy a marcarlo como un vacío y lo extiendo. Y si tenemos alguna duda, pues vamos a trazar el perfil de volumen y vais a ver cómo efectivamente estamos en lo cierto. Podemos ver que hay un vacío y podemos ver que esta es la zona más negociada. Encima, fijaros, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya os he dicho que no soy muy fan de los patrones geométricos, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un banderín alcista, ¿vale? Aquí tenemos un banderín alcista, que es un patrón de continuación de tendencia, ¿vale? Pero fijaros que este rebote que hemos tenido aquí tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Puestos a hablar de patrones geométricos, fijaros, aquí tendríamos un hombro, cabeza, hombro tradicional, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, ¿vale? Y aquí tendríamos una descending wedge, que sería un patrón alcista. Entonces, fijaros, banderín alcista, el precio sube, ascending wedge, el precio sube, luego formamos hombro, cabeza, hombro, el precio se desploma. ¿Dónde encuentra el freno? En este order block, que un order block no es más que un conjunto
de velas. Y misma historia, vamos a buscar más ejemplos y luego ya lo dejamos, pero os animo a que vosotros busquéis lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Conjunto de velas, ¿vale? Perdón, conjunto de velas. ¿Dónde me reacciona el precio? En ese conjunto de velas que tenemos allá. Aquí, ¿dónde tenemos el conjunto de velas? Aquí. Lo extendemos. ¿Dónde rebota por primera vez el precio? Aquí. Fijaros, rebota, rebota, sigue su camino para abajo. Entonces, fijaros cómo se está moviendo el precio, de liquidez a liquidez, de liquidez a liquidez. Y en este caso, ¿dónde encuentra los frenos? En las zonas poco líquidas. Nos encontramos con este order block, frenamos, el precio sube a llenar este vacío, nos encontramos con este otro conjunto de velas, el precio, ¿qué es lo que hace? Reacciona, se nos va para abajo. ¿Por qué reacciona? Porque es una zona poco líquida. Y así una vez tras otra y tras otra. Y misma historia, ya con este ejemplo acabamos. ¿Vale? Aquí que tenemos esto, lo extendemos y podemos ver que en este caso el precio no reacciona, pero cuando llega aquí se encuentra un freno, le cuesta seguir subiendo y no es casualidad, ¿vale? Entonces, chicos, podría enseñaros numerosos ejemplos más, pero es que no vamos a acabar nunca, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos un ejemplo bastante más bonito. Conjunto de velas, lo extendemos, donde tenemos el rebote perfecto en este conjunto de velas. ¿Qué hace el precio aquí? Se nos desploma, ¿vale? Y luego sigue su camino. Dicho esto, chicos, podría dejar esta clase aquí, pero os voy a enseñar algunos ejemplos que os quería enseñar al inicio de la clase que se me han dejado de lado, pero acordaros el ejemplo que os puse en su momento de los vacíos en el USDJPY, que teníamos este vacío. ¿Dónde tendríamos el order block aquí? Pues lógicamente aquí. Podéis ver que vacíos y order blocks prácticamente van de la mano. Donde tenemos un vacío, solemos tener también un order block y viceversa, ¿vale? Y todo esto lo podéis combinar con todos los conceptos que os hemos explicado hasta ahora. Por ejemplo, tendencia alcista, shock. Aquí tendríamos un order block que sería incorrecto, ¿vale? El precio rebota en este order block, movimiento impulsivo, donde tenemos el rebote en zona de OTE, ¿vale? Misma historia. Mínimos relativos, ¿qué sería esto? Sería sell side liquidity, mínimos relativos, sell side liquidity, es decir, liquidez. Nuestro shock, aquí tendríamos la definición de un order block, pero que sería errónea. El precio en este caso reacciona, mínimo movimiento impulsivo, OTE, y el precio se desploma para abajo a buscar que esta zona de liquidez y esta zona de liquidez de aquí. Fijaros, más ejemplos, ¿vale? En este caso no sería un ejemplo muy bonito porque según esta definición aquí tendríamos un order block también, pero bueno, mini vacío, reacciona, order block, el precio viene a este order block y finalmente, último ejemplo un poco más bonito, ¿vale? Aquí este order block sí que sería correcto, ¿por qué? Porque tenemos un conjunto de velas aquí abajo, ¿vale? Tendencia bajista con nuestros BOS, tenemos nuestro shock, el precio nos hace un movimiento impulsivo, retrocede a nuestra zona de OTE, que estaría mal trazada porque tendríamos que coger este máximo de aquí también, ¿vale? Tendríamos que trazar el Fibonacci de aquí, aquí y no aquí, que es como está puesto en este ejemplo, pero si lo ponéis aquí veríais que el OTE sigue siendo aquí. Entonces, en este caso el order block coincide con la zona de OTE y cuando el precio llega, fijaros, cuando el precio llega a este order block y a nuestra zona de OTE, ¿qué es lo que nos hace? Nos forma un patrón de velas alcista, un 3LS. Entonces, habéis visto que todas estas cositas que os he explicado de manera individual en el bloque de análisis técnico tradicional no tienen mucho sentido, pero cuando lo empezamos a combinar con este tipo de conceptos ya sí que empieza a coger bastante sentido la cosa, ¿vale? Dicho esto, dejamos esta clase aquí y seguimos.